Bueno, pues comenzamos con la charla sobre parques y jardines. Tenemos con nosotros a Francisco Moreno Martín. Don Francisco Moreno es el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Malá, y con don Rafael Jiménez Álvarez, que es el jefe de sección del vivero provincial de la Diputación de Granada. Yo creo que ambos nos van a dar una visión bastante acertada tanto de lo que se hace a nivel de Diputación Provincial en este sentido, lo que hacemos desde esta casa, como lo que hace un ayuntamiento como La Malá en torno también al tema de parques y jardines. La charla de cada uno de ellos hemos pensado que puede ser en torno a 20 minutos y después vamos a tener una pequeña ronda de ruegos y preguntas que va a estar en torno a 5, 10, 15 minutos como máximo, ¿de acuerdo? De modo que yo sin más no me quiero extender y le doy paso a don Francisco Moreno. Hola, buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias por asistir. En principio me gustaría empezar dando las gracias a Diputación por haber organizado unas jornadas como las que tenemos de medio ambiente, porque creo que es muy importante en la época en la que estamos que tanto técnicos como cargos políticos estemos al corriente de las iniciativas que hacemos, no solamente desde los municipios, sino el resto de municipios de la provincia, para acercar experiencias. En nuestro caso, Rafa y yo vamos a intentar interactuar, porque la charla es muy cortita realmente para la envergadura que tendría. Nosotros podríamos estar haciendo una completa de jardines prácticamente para nosotros solos, con lo que intentamos hacer lo más corto posible y lo vamos a intentar centrar y vamos a intentar ir al porqué de la base de ese jardín. Nos vamos a saltar casi todo lo que sería la infraestructura, los mantenimientos, las plagas, podas, todas esas bases legislativas que nos obligarían a los ayuntamientos a un determinado mantenimiento, que obligarían a los términos a ver cómo se acota o cómo no se acota esa gestión de determinadas especies que lleva las estructuras vegetales, que he escuchado que se decía por aquí, pero yo me niego completamente a decirlo, con lo que a partir de ahora me voy a disculpar y yo voy a seguir hablando de jardines, que a los que nos gusta el medio ambiente creo que nos atrae un poco más. Pues en esos jardines es complicada la gestión, pero el tema de la elección de la especie, de la gestión inicial del jardín, del por qué se recoge ese jardín y por qué se hace ese jardín, si tenemos muy clara esa primera elección, nos va a facilitar muchísimo la gestión del proceso. Nos tiene que quedar muy claro una cosa fundamental, que el jardín nos va a preceder. Nosotros vamos a estar un X tiempo, pero si hacemos un jardín, lo gestionamos bien, lo llevamos bien, cuando nosotros estemos ya fuera de la vida, el jardín va a seguir ahí y va a seguir haciendo la representación de la belleza que tiene que hacer ese jardín. Y si hacemos una buena gestión, las pautas y el mantenimiento que se debe de hacer con respecto al jardín nos va a seguir dando muy buenos resultados. Entonces, antes de empezar, me gustaría hacer unos pequeños matices, que como bien hemos hablado Rafa y yo, que tenemos habitualmente conversaciones allí en el vivero de Diputación, cada vez que vamos a elegir especies, me gusta estar allí, ver lo que tienen, echar un vistazo de qué tipo de especies van, cómo no van, cómo evolucionan y ver la paleta de colores que tienen siempre tan amplia y tan magnífica. Me gustaría que se nos quedase grabada una cosa, y es zapatero a tus zapatos. Esto que parece una tontería nos suele pasar porque muchas veces los alcaldes o técnicos con un conocimiento más escaso de jardín escogen unas especies que no son las adecuadas ni para la zona, ni para el entorno, o incluso para las distancias que tienen que tener con respecto a determinados elementos estructurales. Entonces, en ese aspecto yo aconsejaría siempre que os pongáis de manos de expertos que tenéis en el área de medio ambiente a vuestro servicio, como son en el área de Diputación, incluso asesoramientos que tenemos dentro de los distintos programas de Diputación, para que ellos puedan asesorar y seguro que os vais a tener un resultado magnífico con respecto a esa experiencia. Yo quería empezar mi propuesta. Vamos a ver si empezamos. ¿Dónde la tiene? Aquí. Es que no es capaz. Vale, perdón. Jardines municipales. ¿Cuál? ¿Este? Jardines. Sí. Vale, espérate, que no le he dado. Yo quería empezar la propuesta con un aspecto que puede parecer básico, pero que no lo es. Habitualmente, cuando nos decidimos plantear un jardín, siempre hablamos de las especies y siempre hablamos de lo que es lo fundamental, condiciones climáticas y edáficas.
porque evidentemente no es lo mismo plantearnos un jardín en la costa, donde las condiciones son buenísimas y podemos hacer auténticas maravillas, que plantearnos un jardín en la zona norte, donde tenemos unas condiciones bastante duras y ahí hay que hacer una apuesta muy potente por unas especies muy arraigadas de la zona. Nosotros la propuesta que hemos trabajado siempre y que hemos llevado siempre desde el Ayuntamiento de La Malá es plantearnos hacia quién dirigimos ese jardín. ¿Cuál es el público potencial para nuestro jardín? Esa zona verde va a ser para mayores, va a ser una zona de recreo para la familia, va a ser una zona intermedia, porque en función de las especies y a quién vaya dirigido, nos va a hacer un mantenimiento muy fácil a unos costes muy fáciles. Una vez que tengamos esa pequeña respuesta de público potencial, nos planteamos la segunda pregunta, y es ¿quién nos va a hacer los mantenimientos? Habitualmente en la provincia estamos 180 municipios, casi todos pequeños, las posibilidades de mantenimiento son complicadas, excepto algunos grandes que sí tienen empresas y tienen unas gestiones más plausibles. Por lo general los municipios pequeños suelen ser nuestro mismo técnico que está poniendo una pequeña loza en la acera, está arreglando un grifo y nos está manteniendo los jardines, con lo que ese mantenimiento suele ser complicado. Entonces, a la hora de elegir las especies tenemos que ser muy exactos, tenemos que ser muy concretos, intentar que sean especies que se nos adapten mucho a los entornos y a los espacios que tenemos, para así minimizar los costes y minimizar los mantenimientos. Eso, en el mejor de los casos, siempre desde Diputación os van a hacer un asesoramiento de la zona donde estáis y de para qué lo queréis. Yo he querido traer unos pequeños ejemplos que hemos trabajado en La Malá y sobre todo el jardín que me ha querido Rafa que presente, que es el que hicimos en la zona termal de Los Baños, que como veréis es un jardín completamente contrario prácticamente a lo que estamos hablando, porque es un jardín de recreo. De hecho, quien me conoce, que sabe que yo soy muy contrario al césped por la gran cantidad de agua que consume y por lo antieficiente que es a nivel energético y a nivel medioambiental, os daréis cuenta que ese jardín tiene, bueno, más que césped, tiene grama, porque los mantenimientos son mejores y son mayores. No me quiero entretener más y os voy a ir presentando las distintas opciones de jardín o las distintas soluciones verdes que le hemos ido dando a los distintos espacios que hemos mantenido con respecto a nuestra población. Aquí nos encontramos un jardín que, como estáis viendo, esta avenida Andalucía, si os dais cuenta, a la derecha tenemos una carretera y a la izquierda tenemos un vallado. Cuando nos encontramos nosotros, entramos a gobernar, ahí no había vallado, ni había vegetación, ni había nada. Estaba la acera, estaba la carretera y a un espacio de unos 2 metros una zona y otra a unos 50 centímetros un barranco. El tránsito que tenemos por ahí son muy puntuales, pero de muchísima afluencia, porque tenemos el instituto, tenemos un pequeño teatro un poco más arriba y entonces tenemos mucha afluencia de tráfico por una acera, como podéis ver, tan estrecha como la que tenemos. La solución que se planteó en este momento fue un vallado de madera, que como todos sabéis la madera es provisional porque el tiempo la va a ir deteriorando, con lo que damos un margen de unos 5 o 10 años, y una línea de adelfa. Las adelfas que muchos le ponéis muchas pegas y, en fin, no es una de las plantas que más suele gustar. En este aspecto dio un muy buen resultado, puesto que lo que teníamos por ahí era un paso ganadero y como bien sabéis, el ganado a la adelfa no le suele atacar. La posibilidad de que esta adelfa crezca es muy alta en la zona en la que estamos. La cobertura es muy buena, en 2 años podemos retirarle el riego, con lo que la optimización de recursos es magnífica, y cuando la valla se retire, porque esa valla, ya os digo, en un cálculo de 5 o 10 años estará deteriorada y habrá que retirarla, tendremos una cobertura vegetal magnífica para impedir el paso al barranco, con lo que nos va a servir ella misma de valla. Aquí estamos por otra solución. Aquí teníamos una carretera y justo al lado de la carretera teníamos una cuneta y luego una vivienda. Cuando hicimos el replanteo de la carretera y quisimos meterle un vial, esto siempre de la mano con nuestro arquitecto municipal, con Juan de Dios Rodríguez, con el que trabajamos habitualmente, es una maravilla, porque es una persona que siempre está abierta a su proyecto incorporarle jardines. Y siempre trabajamos de la mano, de un modo mano a mano, para que ese jardín vaya del modo más fluido con respecto a su estructura. Y la verdad que trabajar así es una maravilla y hay que agradecerlo.
Pues aquí, si os dais cuenta, la línea que se planteó fue completamente distinta. Se plantearon una especie, además aquí me agrada y se lo reconozco a Rafa, que fue el que me aconsejó el ciruelo japonés del Prunus, porque la sensación a la entrada del municipio, con esos árboles de medio porte, en primavera completamente blancos con las flores y ahora con estos tonos que tienen ocres preciosos, se incorporó una línea de setos intermedios muy amplia y muy juntos para generar un muro vertical, de modo que las viviendas no tienen ningún tipo de impacto sobre la carretera, ni visual ni de sonido. El sonido evidentemente se quita un poquitín, no mucho, pero sí evitamos ese impacto visual de la carretera con las viviendas y realmente ese muro está dando muy buen resultado para los vecinos. Esto es una pequeña zona de paseo de personas mayores. Aquí, si os dais cuenta, se han elegido, estamos todavía trabajando, siempre intentando respetar las especies, y se están trabajando en dos especies completamente distintas. Pero sobre todo se trabaja mucho con las aromáticas, teniendo en cuenta que nuestros mayores, pues el hecho de las especies aromáticas, las especies de campo, las especies que se puedan manipular, les resultan muy atractivas. Ahora mismo, pues ya os digo, son un jardín muy joven, está creciendo, hemos repartido un poco las especies en una línea y otra, hemos puesto olivilla en la zona externa para que genere un muro más fuerte de protección y en la interna hemos metido sobre todo tomillo rastrero y algunas aromáticas más. Este jardín, ya os digo, es jovencito, pero está dando también muy buen resultado porque incluso los mismos vecinos de la zona se están dedicando a criar las aromáticas y los ves como cogen sus pequeños tomillos, sus romeros y tal, algunos para incluso curar las aceitunas, con lo que este tipo de tonterías pues agradan muchísimo cuando hacemos la gestión de los jardines. Aquí tenemos otro diseño de jardín, que es el Parque Pajarito. Este jardín se orienta claramente a un edificio que tenemos justo al lado, que es el Centro de Talleres para Mayores. Ese centro de talleres, tenemos personas ya con una edad bastante avanzada, donde tenemos distintos talleres, tanto de lectura como cognitivos, como de movilidad, y venían pidiéndonos desde que se inició esos talleres la remodelación de esta plaza que estáis viendo, para que ellos pudiesen salir en verano o incluso ponerle alguna serie de aparatos de gimnasia para poder seguir haciendo los talleres fuera. Por eso, si os dais cuenta, la plaza queda muy amplia, que es donde irían todos los aparatos de gimnasia, y luego hemos puesto a la derecha donde iría una pequeña pérgola completamente cubierta para que dé zonas de sombra y, como estáis viendo justo debajo, una paleta de colores tremenda con respecto a especies de flor que son muy atrayentes también para nuestros mayores. Este tipo de jardín no está acabado en esta plaza concreta. En esta zona se ha orientado para los mayores, estamos trabajando en la segunda fase, que está orientada para gente joven, y ahí vamos a trabajar con otra paleta de colores con las que, en fin, todavía no he hablado con Rafa para ver la disponibilidad de plantas que tienen allí. Estábamos comentando justo antes de empezar el proyecto que queríamos vernos en estos días para ver qué tienen allí y ver de qué plantas podemos disponer. Voy muy justo de tiempo, Rafa. Perfecto. Bueno, y aquí os presentamos el gran proyecto que hemos trabajado, que era el que Rafa quería que os presentásemos, que es el Jardín de los Baños Termales de La Malá. Aquí nos hemos encontrado con una zona completamente degradada, con una zona completamente destrozada, donde tenía un abandono terrible. Hemos hecho una inversión fuerte para un municipio pequeño como es La Malá, para poder poner en valor este jardín, esta zona concreta, y acompañar el jardín a lo que iba a ser. Estos son unos baños termales al aire libre, donde lo que se intenta buscar es un jardín de la esencia, un jardín tipo islámico, no puro evidentemente, pero sí que busque la esencia de esos 5 jardines, de esos 5 sentidos, donde nos acompañe tanto los aromas como el ruido, como los pájaros, como los colorcillos, como el sonido del agua. Es importante la esencia del jardín con respecto a este área, que es un área de tranquilidad. Y aquí es donde digo que el césped no es necesario. Pero si os dais cuenta que como una zona de agua, es importante el reciclaje de nuestra agua para nuestro mismo jardín, con lo que realmente no se está desperdiciando, sino que se está haciendo una reutilización. Os he puesto 2 diapositivas distintas, porque
Lo que queríamos mostrar era el antes y el después de cómo ha evolucionado, de cómo hemos pasado de 0 a 100 con un jardín evidentemente joven, porque como todos bien sabéis, estos jardines hay que plantearlos en 3 fases. Ahora estamos en la fase de la pradera, ya estamos trabajando en la segunda fase, que por cierto, aquí me gustaría darle las gracias a Diputación y sobre todo a Nacho Morón, que fue el técnico que a través de los programas de concertación nos asignó Diputación para el diseño de este jardín. Aquí tuvimos 2 programas de concertación, de asesoramiento de jardines, y los 2 los empleamos en este magnífico jardín, además con este magnífico profesional que estuvo completamente abierto a todas las opciones que se le planteó. De una zona donde además era muy complicada trabajar, porque estábamos con técnicos de cultura, con los arquitectos, con arqueólogos, poniendo en valor cada elemento que salieron desde piletas romanas hasta silos medievales. Y era complicado el encaje, pero gracias sobre todo a Juan de y gracias a Nacho, que estuvieron de la mano trabajando muy bien, ha dado lugar a lo que hoy tenemos. Ahí se puede ver claramente el antes y el después de ese jardín. También hemos intentado, como ya os digo, aprovechar no solamente todo lo que salía a nivel paisajístico, sino también la esencia que el jardín tenía antes. Os dais cuenta que tenemos olivos y que tenemos almendros, pues eso se han quedado incorporados dentro del jardín, porque para qué eliminar especies que ya tenemos y nos pueden dar un resultado buenísimo, nos pueden dar un resultado óptimo. También es verdad que el olivo lo cortamos de forma topiaria, ahora que está muy de moda, le hemos dado unas formitas así redondas, parasoladas, según nos iba dando el entorno, y algunas de las personas mayores cuando nos vino a hacer eso con el olivo nos querían matar. Ahora ya le está gustando, pero de primera si nos pillan nos matan. Aquí tenemos a Juan de en uno de sus grandes inventos, que fue incluso las duchas mirador. Esa pequeña ducha, esa mampara que tenemos de cristal, es una ducha mirador que está incorporada dentro del jardín. Te estás bañando en un entorno completamente abierto, en un entorno completamente rodeado de vegetación, donde el aroma de esos lirios, de esa pradera de lirios, es embriagador. Esto es espectacular lo que se ha podido conseguir allí. Y la caseta de la luz, que estaba para derruirla, y teníamos 2 opciones: o la derruíamos o la dejábamos como entrada a los vestuarios. Y evidentemente, como estamos recuperando todo, se entró como entrada a los vestuarios. Aquí tenemos los trabajos previos, porque ya os digo, para pasar de donde estábamos a donde hay, se trabajó muchísimo. En la elección de las especies se hizo siempre pensando en la máxima disponibilidad de nuestro municipio. Municipio, 1.800 habitantes, muy poco presupuesto, unos costes de mantenimiento que tenían que ser sí o sí bajísimos, porque si no, no se puede mantener, y de ahí va esa elección de especies, esa pradera de lirios que lo copa todo, esa pradera de grama que es mucho más fuerte que el césped y que se podía mantener. Las líneas perimetrales son de ahí, además tuvimos que recurrir de fuera, porque vosotros teníais no tenían el taraje, ellos tenían el taraje, el gálica, y nosotros queríamos el africana, porque era la especie que tenemos allí en nuestros barrancos y no queríamos hibridarla. Y tuvimos que recurrir, en fin, tuvimos que hacer ahí algunos encajes de bolillo para sacar todo lo que teníamos. No me quiero extender mucho porque ya me he pasado, así que lo vamos a dejar aquí y voy a darle paso a Rafa. Pero sobre todo quería hacer hincapié en eso, aprovechar Diputación, aprovechar los recursos que tienen. Tienen un margen amplísimo a la hora de la paleta de colores y a la hora de la paleta de vegetación. Tienen unos profesionales espectaculares. Cualquiera de sus programas de asesoramiento tienen gente magnífica. El jardín nos va a preceder. La buena elección de nuestras plantas en los jardines va a hacer que ese jardín sea un grandísimo éxito o sea un fracaso desde primera hora. Así que os animo a todos que contéis con Rafa, que contéis con Diputación para el diseño de vuestros jardines, que seguro que os va a dar muy buen resultado. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un placer tratar con Paco porque el agradecimiento y
y la simbiosis que ha hecho Diputación con el Ayuntamiento de La Málaga merece la pena tenerlo y potenciarlo, ¿no? Bueno, a mí me va a tocar un poco el papel porque en la jornada la diseñaron de tal modo que se presentaron a una ponencia práctica desarrollada por gente en los municipios y luego también el papel y la ayuda o la asistencia técnica que podíamos prestar nosotros desde Diputación a los distintos ámbitos y sectores competenciales nuestros, ¿no? Yo voy a empezar, pues como ha empezado el ponente inicial, pues un poco lo que Luis Enrique, lo que hacíamos cuando entramos, porque hemos tenido una época de crisis y la crisis nos ha obligado a tener que una administración se entendía una administración una competencia, ¿no? Y entonces, claro, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, pues ya en nuestro artículo 25 nos lo pone clarísimo, ¿no? Nos pone que nosotros, que los municipios y las entidades locales tenemos en particular la competencia en parques y jardines. Aquí añade público, la antigua ley, la Ley de Base de Régimen Local, añadía solamente parques y jardines, ¿no? Es más, también, como ha dicho Luis Enrique, obligan, por sí o asociados, que a los municipios que tengan más de 5.000 habitantes tienen que tener un parque público, ¿vale? También la LAULA, también recoge, la LAULA es una de las pocas leyes que recoge muy poco de las competencias en parques, por no decir nada más que el artículo que os comento, el 9, en su apartado 14H, que las entidades locales tienen la competencia en la declaración y gestión de los parques periurbanos, que aquí tenemos dos, uno de Santa Fe, si no me equivoco, y otro la derecha del Generalife, y también del establecimiento de las reservas naturales concertadas. Con esto, en esta época, hubo una época que se cuestionaba mucho el tema de los viveros provinciales, el tema de la asistencia en parques y jardines. Con esto quedaba demostrado la competencia, pero también he querido poneros un poco lo que se hace en nuestro alrededor, si realmente está el tema de parques y jardines en declive o si realmente es una competencia que se está llevando a cabo, ¿no? Y he cogido las 7 diputaciones que tenemos en nuestra región y he visto los distintos a los que desarrollaban. Las 7 tienen su vivero, las 7 tienen sus campañas provinciales, sus mejoras, y ellos trabajan habitualmente, tienen unos viveros. Luego es una competencia que desarrollan todas las diputaciones y trabajan o bien mediante bonificaciones de precio público, bien subvenciones e incluso cesión de planta, ¿no? Por ejemplo, la Diputación de Málaga, pues lo que tiene es concertado la entrega de planta a municipios mediante una aportación económica en concertación y los municipios solicitan la planta. Ahí lo tienen también la Diputación de Sevilla, pues también dispone de varios viveros de producción, la Diputación de Sevilla, y tiene también una subvención del 80%. La de Huelva igual y la de... Vamos a ver, porque nos ha faltado la de Almería, perdón, estaba desordenado. La Diputación de Almería también tiene un vivero también muy parecido al nuestro y lo que hacen es que bonifican o descuentan un 30% del precio de la ordenanza. Ahora veremos un poco nosotros los precios públicos que tenemos y cómo trabajamos, ¿no? Pues ya si entramos en el vivero provincial, pues el vivero provincial es una finca agraria que tiene Diputación en el Cortijo Peinado frente a Fuente Vaqueros. Esta es la carretera que va de Fuente Vaqueros y el Cortijo Peinado tiene alrededor de 14 hectáreas. De ellas nosotros son 8 hectáreas, que son más o menos lo que estoy delimitando con el ratoncito, ¿no? Esta es la zona de la protectora de animales y esta es la zona que lleva el servicio de fomento de la cabra murciano-granadina. Nosotros en el vivero lo que tenemos es una zona de producción de árboles y arbustos. También tenemos una zona ambiental, que ahora os comentaré lo que son, el jardín, la paleta provincial, y también una serie de invernaderos y de umbráculos con la finalidad de producir planta propia, ¿no? ¿Qué objetivos pues tiene el vivero? El vivero tiene que dar solución a los espacios públicos municipales, de esparcimiento y recreo, y sobre todo en los sectores poblacionales de más escasos recursos. Nosotros somos una de las provincias, a diferencia de que habéis visto que hay provincias que tienen 70 municipios, ahora ya creo que tenemos 174 municipios, ¿no? Y muchos, casi el 80%, menores de 2.000 habitantes. Entonces ese tiene que ser uno de los objetivos que tenga la Diputación y concretamente en parques y jardines.
También tenemos que lograr que los parques se conviertan en elementos estructurales, no en estructuras, sino en elementos estructurales, en elementos que existan y que sean permanentes, existentes, porque en las zonas rurales muchas de las veces que ocurre es que no se da la importancia al jardín porque está rodeado de vegetación y de jardín, pero un jardín es una zona de ocio. Me había comentado que Paco, que jardín viene del árabe que dice paraíso, y un jardín tiene que asemejarse a un paraíso, ¿no? Y luego, por supuesto, el tercer pie que tiene el objetivo pues, es contar con plantas que estén mejor adaptadas, desde el punto de vista que sean unos jardines sostenibles, pero no desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista, como bien contaba Paco, económico, de tal modo que sea el recurso que menos cueste, y también social, que la gente disfrute en un jardín, que un jardín o un parque sea una zona de ocio como ha sido siempre, ¿no? Dentro del programa que nosotros desarrollamos en el vivero provincial, tenemos unos programas de concertación con los municipios, que se hace un convenio marco y unos convenios específicos de colaboración. Tenemos 4 programas dentro del vivero provincial. El 1470A, que es el asesoramiento y diseño en parques y jardines, que es con lo que nosotros colaboramos con el Ayuntamiento de La Malá. Luego tenemos un 1470C, que son unas visitas concertadas a la Escuela Verde del vivero provincial, que eso le diríamos que es como la rama o el pie de la educación ambiental. También lo más potente de todo que tenemos el vivero es el suministro de plantas. Y por último tenemos otro programa que es Flora Urbana, que ahora lo veremos, para consultas más específicas en asistencias técnicas en parques y jardines. Bueno, pues el asesoramiento en diseño en parques y jardines es un programa que es de ejecución no planificable. Los que trabajáis o que seáis concejales o que seáis técnicos municipales lo entenderéis, pero los que no vengan de diputaciones, de entidades locales, son programas que están abiertos durante todo el año. Este programa se considera no planificable porque es un programa que se pensó en su momento al solicitarlo para que se pudiera solicitar a lo largo del año, de tal modo que ningún municipio, ninguna entidad se quedara fuera por si quería solicitar una mejora de un parque o hacer un parque nuevo y se querían solicitar ayudas. Entonces no está cerrado, ni tiene una ficha de concertación, ni está cerrado en el tiempo, ¿no? Generalmente va para preferentemente municipios de menos de 20.000 habitantes, que son los que menos tienen capacidad técnica y económica, y la asistencia técnica, pues como bien ha contado Paco, ahora mismo nosotros técnicos no tenemos, entonces se hace una consultora externa. Viene una persona, que en este caso ha sido lo que ha sido de Ignacio, pues una consultora que ve las necesidades, los parques y jardines que necesite el municipio tienen que ser de titularidad municipal, por eso ponía público, ahora la nueva ley, y también tiene que tener un levantamiento topográfico. Entonces va el técnico, da una asistencia in situ, ve las necesidades y si le hace falta hacer un proyecto básico, pues también se le hace. Entonces yo animo que ahora en breve, porque nosotros aquí la dependencia es presupuestaria. Cuando hay presupuesto se abre el programa y cuando se agota el presupuesto, porque no tenemos para hacer 174 asistencias, pues se cierra y se abre. Ahora lo tenemos de nuevamente abierto y el que os haga falta esta asistencia, a vuestra disposición estamos. La Escuela Verde del Vivero. Pues la Escuela Verde del Vivero, ahí tenéis una imagen del vivero muy bonita, en plena primavera, en plena florecimiento de la lipia. Pues eso vino a suplir que estábamos viendo que había parcelas y había trozos en el vivero que se podían dar y se podía enseñar a la gente a conocer el vivero, ¿no? Entonces, la Escuela Verde del Vivero tiene como 3 pilares: un jardín sostenible que se diseñó, y ahora os comentaré, una paleta provincial de plantación, y aquí tenemos un bosquete de pinos, que es una zona también de descanso y de charlas para los chavales. Por Jardín Sostenible tiene unas visitas concertadas, que pueden ir colegios, que pueden ir asociaciones, que pueden ir entidades públicas y privadas, y que la finalidad que ha tenido es ver un jardincito de una esquina que es muy pequeñita, pues se le ha incluido una serie de especies. Aquí lo veis, la lipia es un sustituto, Paco no lo podía poner, lo estuvimos estudiando, un sustituto de las tapizantes, de las praderas, muy rústica, que no necesita prácticamente, que florece, que no necesita corte. También se le ha puesto, se ha intentado canalizar todo este agua de las pluviales y se mete a un depósito, hay una fuente y también se recoge, y luego también hay unas pérgolas que hemos puesto glicinias para que haya una sombra y se esté a gusto, porque estamos en plena vega en Fuente Vaqueros y hay épocas que hace muchísimo calor
y también muchísimo frío. Y entonces todas estas pérgolas atemperan tanto el frío como el calor. Luego también tenemos la paleta provincial de plantación, que eso fue también una iniciativa muy interesante, que lo que se trata que es una especie de jardín demostrativo, en donde ahí tenemos las diferentes especies que se producen, un jardín acotado por una valla perimetral hecha con ciprés, un jardín acotado en donde tenemos todas las plantas que producimos en el vivero provincial, algunas más también, y sobre todo zonificadas por las necesidades hídricas que tiene la planta, ¿no? Una zona de alta necesidad, media y baja. Y también tiene una cosa muy interesante, que tenemos unos expositores de setos. Los setos en los municipios son una asignatura también pendiente, entre otras cosas por el tema de la gente que entra en los jardines, por el tema de animales. Y muchas veces un seto se dedica uno a hacer una valla metálica o a poner una valla de ladrillo y pone un seto de alguna especie, incluso de seguridad, un seto que tenga un poco de espina o algo, y te sirve mejor que una valla alambrada o que unas concertinas ahora, ¿no? Entonces los setos son las asignaturas, muchas veces se tiende a ir a por setos muy bonitos, con unas especies muy singulares, como el arrayán, como el romero, y tienen una problemática que a lo mejor pone unas especies mucho más rústicas y no tienen ni tanto problema ni en mantenimiento ni en el corte, ¿no? También tenemos unos talleres demostrativos de escolares, van los colegios y se le hacen una serie de talleres de plantación de semillas, de estocaje, etcétera, ¿no? Y por último, dentro del tema ambiental, hemos intentado preservar en una zona del vivero donde teníamos unos pinos que iban a salir para la venta, pues lo hemos dejado crecer y hemos hecho una zona de recreo para que los alumnos, los chavales, las visitas vean lo que son zonas donde están trabajadas por el hombre y zonas donde no están trabajadas por el hombre. Entonces, nada más que el impacto que genera térmico entrar en el bosquete de pinos respecto cuando uno se da un paseo por el vivero y ve todo ordenadísimo y todo y entrar al bosquete de pinos es una cosa muy agradable. Ahí se da la merienda y se dan las charlas. Eso también es otra de las actuaciones que se pueden solicitar a través de la concertación. El suministro de planta del vivero es, como si dijéramos, el programa más potente. Esto es, si estamos hablando en porcentaje, un 80 sobre un 20 del resto de actividades. Esto se sacó una nueva ordenanza en el 2013 a raíz del tema de la época de crisis, en donde lo que se intentó fue que se hagan todo el procedimiento de manera electrónica, para una mejora ambiental. Ahora, desde hace 2 años, también emitimos las facturas de manera electrónica a los municipios. Se incluyeron unas 104 especies de plantas que no estaban contempladas en la antigua ordenanza. La antigua ordenanza era de 1994, era una ordenanza muy antigua, no tenía ningún componente ambiental. Se han eliminado también las especies invasoras, tanto las que vienen en el Real Decreto Nacional de especies invasoras, que son de obligado cumplimiento, como también otra que trae la Consejería de Agricultura y Pesca, ¿no? Y las peticiones, otra cosa muy interesante, que es lo que comentaba Paco anteriormente, es que las peticiones siempre llevan una revisión y una componente ambiental, que estén relacionados siempre con las agendas locales y provinciales. Hemos visto que se ha hecho de la jardinería un tema que era decir, bueno, ¿qué árbol te llevas? Pues llévate este. Y se ha acabado. O en el vivero había 1000 árboles de una especie y 100 de otra, pues llévate de estos que tenemos más. Entonces, ahora mismo, cuando uno emite la solicitud, también se le hace un estudio de la componente ambiental y se aconseja a los municipios, porque, como bien había dicho Luis Enrique, la competencia y la autonomía municipal es lo que prevalece frente a todo. Nosotros no podemos prohibirle, hombre, de especies invasoras o de reales decretos que obliguen a que no se pueden plantar, sí, pero que si a un alcalde o a un concejal le gusta una palmera californiana en mitad del altiplano de Baza, pues no podemos negárselo, se los desaconsejamos. Y se dan también a veces bien, pero que hay muchas más variedades más bonitas que van a resultar más atractivas, ¿no? Nuestra ordenanza, pues allí nosotros se estudió en su momento toda la generación de precios y ahora va por una bonificación. Entonces va una bonificación de precios de ordenanza. Los precios de ordenanza, al ser el 2013, nosotros lo que hicimos fue hacer un estudio de precios, porque también antes se podía vender a particulares y se generaba una competencia desleal. Y los viveros también pues eran de gente de la calle que decía que
que tenían unos precios. Entonces se buscaron los precios respecto, se dejó de vender a particulares al precio que se producía en el vivero más los costes de mano de obra. Entonces no tenía ni márgenes comerciales, ni márgenes de distribución, ni nada. Y sobre eso una bonificación en base al número de habitantes que tenían los distintos municipios. Y ahí lo tenéis. Si un árbol, si un chopo o booleana o un plátano vale 10 euros, pues uno que tiene menos de 2.000 habitantes paga 2 euros. Entre 2 y 5.000 paga 3 y más de 5.000 paga 4. También las entidades públicas pueden llevarse también, los que sean dentro y fuera de la provincia, esto también se lleva a muchos colegios públicos e institutos, se lleva mucha planta para el tema de sus jardines. El suministro de plantas, pues hemos intentado que los árboles habitualmente vayan a raíz desnuda, para que no se utilicen tantos contenedores, y que incrementen también el calibre, porque a raíz desnuda, pues prácticamente la viabilidad del árbol es mucho más y más sano y mejor que en contenedor. ¿Qué producimos en el vivero? Pues producimos tanto plantas de flor, porque tenemos unos invernaderos, se produce plantas de flor, tanto de semilla como esquejado, se produce también coníferas y se produce también plantas en contenedor, ¿vale? Árboles en contenedor. Y por último, el último punto, y ya voy finalizando con este tema, yo voy también bien de tiempo, ¿no? Sí, vale. Pues entonces, el cuarto programa que nosotros tenemos es la flora urbana. La flora urbana es como una especie de cajón desastre que tenemos en el vivero, que lo que nos permite es atender las distintas consultas que en asistencia a municipios tenemos, en una especie de batiburrillo que os he puesto ahí, que es, por ejemplo, pues eso, la elección y ubicación de especies de jardines existentes, o de una alineación. Hay que hacer un nuevo acerado y hay que poner una nueva alineación de árboles. Pues no hay ni un proyecto que entre dentro del programa de parques y jardines y tampoco es una cosa que la dejamos sin actuar. Entonces se traslada a algún encargado del vivero, me traslado yo con él y entonces le damos una asistencia y se le hace un informe de lo que mejor le conviene. También hay situación y valoración de especies vegetales en el municipio. Aquí he puesto, por ejemplo, aunque está pequeñito, pues 2 palmeras que había en Baza y estaban feísimas y con un problema de picudo rápido y solamente le hacía falta un cepillado. Muchas veces es que son asistencias puntuales que al no conocerlo cree uno que la envergadura es mayor, ¿no? O incluso también un tratamiento de plagas. El 80% de las asistencias que nosotros damos son olmos y galeruca y grafiosis. Con lo que también, aunque se le manda casi un informe tipo al municipio, pues pueden atajar ese problema de galeruca de los olmos, que muchas veces si no se atacan están feísimos, se pierden, o incluso tiene un problema porque la población con los escarabajitos pues tiene un problema de salud. También otra cosa importante que también os comento, y sobre todo a lo mejor las nuevas corporaciones que habréis entrado, que tenemos un servicio de cesión de plantas para adornos florales de los municipios. Sus ferias y sus actividades sociales. Si uno tiene, pues Inayot tiene la Feria de la Caza en octubre o en mayo, o incluso Fermasa se le cede. Pues hay una serie de plantas de porte grande, bonitas, e incluso ahora tenemos unos contenedores de fajalauza con el signo de Granada que se ceden, se van, se ponen en la feria, realzan y luego se retiran y se entregan. También tenemos actuaciones pues de adecuación de entornos jardinísticos también, con el tema hemos tratado muchos temas con los ayuntamientos, pues de reforestaciones participativas y de reforestaciones de parques y jardines. Y por último, una cosa novedosa que todavía no lo hemos puesto en marcha, que es ahora mismo dentro hay un Real Decreto, que es el 1311/2012, que obliga a autorizar por parte de los municipios los tratamientos y los planes de trabajo de fitosanitarios. Y entonces ahí hay un vacío que los técnicos municipales no tienen la capacidad de poder valorarlo y estamos nosotros detrás de poder concertar la posibilidad de cuando tengan que autorizar un trabajo y un plan de trabajo de tratamiento fitosanitario se pueda hacer. Y por lo demás, agradeceros toda la participación. Estamos en digra.es, el programa de concertación, y también en Google. Muchas veces digra, como ya es tan grande, pues con que pongáis en Google Vivero Provincial de Diputación de Granada, ahí os sale la página web nuestra y estamos a entera disposición. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que ha sido bastante interesante las dos ponencias que nos han dado.
tanto la visión que nos ha dado Paco de las soluciones que le han dado ellos a nivel municipal, algunos problemas que tenían, como lo que se está haciendo desde Diputación de Granada en torno al vivero. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta, este es el momento, pues sí. A los criterios que habéis nombrado para la selección de especies. Habéis utilizado criterios medioambientales, criterios económicos, criterios sociales en función de dónde se vayan a instalar las especies, criterios económicos también, pero quizás también deberíais incluir los criterios sobre la salud. Y me refiero sobre todo al de las plantas tóxicas y plantas que dan alergia a la población, que también es un tema con el que estoy directamente trabajando, y creo que también, si queremos tener parques sostenibles, también debemos ir enfocándonos a tener parques saludables. Y creo que eso pues también es necesario incorporarlo, porque es algo que, de no haberse tenido en cuenta durante tanto tiempo, hoy tenemos el resultado de que más del 30% de la población que vive en ciudades tiene alergia al polen, por ejemplo, ¿no? Entonces, que sea también un criterio que se aplique pues a la hora de recomendar, pues antes has dado el dato ese de decir, pues a veces tenemos 1000 árboles de una especie, y si esa especie es una conífera o un plátano de sombra, pues 1000 que se instalan en las ciudades, ¿no? Entonces, pues tener eso también un poco en cuenta a la hora de aconsejar para qué espacios van determinadas especies y sobre todo qué diseño también van a tener esas especies, pues para que tengamos en cuenta ese factor que, por un lado, además de generar bienestar en la población, va a ser también un factor de ahorro, porque lo que nos podemos ahorrar en el diseño luego se lo estamos cargando a la seguridad social en tratamiento, con lo cual lo que entra por un lado sale por el otro. Pues muchas gracias. Quisiera agradecerte el matiz. Ciertamente se me ha olvidado nombrar que nosotros también estamos trabajando en el tema medioambiental, sobre todo el tema de pólenes. De hecho, hay árboles como, por ejemplo, el plátano, que lo tenemos completamente erradicado dentro de nuestra paleta vegetal, lo tenemos quitado, el plátano de sombra. Le hemos hecho una sustitución, concretamente con con el almencino. El almencino es una especie que a nosotros se nos adapta muy bien, una especie de la zona, resultado buenísimo, polen ninguno. Sí seguimos usando el ciprés por temas puntuales, porque para determinados jardines, para señalización de determinados puntos arqueológicos, temas cementerios, sí se usa, pero a niveles mínimos. Creo que en estos 4 años hemos puesto 2. El resto de plantas solemos hacer un estudio de polen y de alergias porque intentamos erradicarlas todas. Sí, la grama es importante, pero es que no había solución práctica para ese jardín, porque sinceramente, si yo hubiese podido optar por una solución que a mí me agrada, yo hubiese hecho una pradera seca, que además en muchos aspectos lo hemos hablado, que son praderas de grava pequeña, pero claro, estamos hablando de un jardín al que se le pretendía dar una actividad lúdica, termal, y la gente todavía no está habituada al tema de los jardines secos. Por eso digo que si escucháis un poco mi ponencia y luego vemos el Jardín de los Baños como uno de nuestros jardines estrella, pues es un poco, va en contradicción con lo que he estado diciendo. Pero es que hay veces donde la opción se nos da hasta el punto que se nos da y no podemos tener margen. Sí cuidamos, por ejemplo, como digo, el tema del taraje, porque además el que suele haber en jardinería es el gálica, y nosotros trabajamos con el africana, porque es el que tenemos en nuestro entorno y no queríamos provocar hibridaciones. Sí trabajamos, por ejemplo, incluso con higueras, con almencinos, con áreas de la zona, porque también pretendíamos que las especies animales, sobre todo las aves, tuviesen una importancia importante en el jardín. Pero no encontramos. De hecho, ha comentado aquí Rafael la propuesta que nos hizo, pero ciertamente estuvimos viendo esa tapizante, era muy dura. El resultado hubiese sido buenísimo porque además el requerimiento hídrico era nulo, pero la necesidad era de una alfombra vegetal, básicamente porque es que es lo que nos están vendiendo. Yo espero que poco a poco podamos ir cambiando ese concepto y podamos meter, pues como nos correspondería, unas praderas secas, que sería lo idóneo. Gracias. Vale. Un segundito. Bueno. Así. Una siega constante de la grama, normalmente no sale floración de grama. Entonces,
quizá esa planta sea beneficiosa, bueno, que no afecte al problema de alergia. Es una duda que tengo, ¿es así? Sí, tenemos comprobado, todos los estudios dicen que cuando está haciendo el corte del césped, nosotros concretamente estamos metiendo gramos, cuando está haciendo el corte del césped, impide la floración y por tanto las alergias se minimizan. Y digo se minimizan porque además tenemos un caso muy, muy claro. La hija del alcalde, la pequeña, es muy alérgica a la grama y la chiquilla cada vez que va disfruta del jardín y luego se tiene que estar metiendo antihistamínicos. Realmente yo, por ejemplo, también soy alérgico a la grama y lo soporto muy bien. Me imagino que habrá grados. Se baja. Yo quiero decirlo que se baja, pero no se erradica seguro, porque además tenemos constatación con esta niña pobretica. La tenemos un poco de conejillo de India. Pues yo te voy a comentar respecto al vivero. Es cierto que lo tenemos una de las inquietudes que existe ahora, el tema de los alergénicos y de las plantas. Hay dos grandes problemas con esto y voy a ser breve. Un problema es las plantas que ya están instauradas y que socialmente están reconocidas. Y otra, nosotros ahora mismo se están haciendo estudios de intentar hacer pies femeninos que no produzcan polen, se están haciendo muchísimas cosas. Nosotros en su momento hicimos una guía de jardinería sostenible y pusimos algunas indicaciones de las especies más alergénicas. Nosotros estuvimos hablando con la universidad y había una cantidad importante de plantas, ya has comentado como un 30%. Estamos detrás de ello, pero también desde el punto de vista social es complicado porque hay árboles que están muy arraigados socialmente. También hay un tipo, lo que comentaba Paco, por ejemplo, el tema de las adelfas. Se están demonizando también muchas de las especies. Las adelfas, pues por ejemplo, en un colegio están absolutamente desaconsejadas, pero en una mediana de una autovía es de una rusticidad y de una belleza preciosa. Entonces, a lo mejor más que erradicarla, tendremos que darle los usos y lo que estábamos comentando, es un asesoramiento importante de tal modo que le diga a la gente que esté llevando jardines de un municipio o de una ciudad, esa especie en este sitio no te interesa o te interesa. Hola, estábamos hablando antes de criterios a tener en cuenta a la hora de diseñar parques y jardines y a mí me gustaría saber si uno de los criterios que se barajan a la hora de diseñar es el mantenimiento de la biodiversidad, porque siempre se está hablando, bueno, puntualmente se ha hablado algo de aves, pero siempre se utilizan criterios antropocéntricos, pero se nos olvida siempre que en los pueblos y las ciudades pues hay otros habitantes que son, por ejemplo, las aves o los anfibios, los insectos beneficiosos, y en los parques y jardines muchas veces se diseña olvidando a estos otros habitantes. No sé si se tienen en cuenta esos criterios para poner plantas con frutos para aves que generen refugios, si se diseñan cajas nido, posibles charcas para anfibios o flores, plantas con flores para insectos. ¿Eso se tiene en cuenta o se está teniendo en cuenta? A ver, te puedo responder yo en torno a eso. Hay un nuevo programa en la concertación que es de protección animal y son campañas de sensibilización y tal. Y si el ayuntamiento lo estima conveniente, puede solicitarlo y se le da una cantidad económica para que en un momento dado puedan hacer alguna actividad de protección animal que podría ser algo parecido a lo que tú estás comentando. Es decir, bueno, pues tengo aquí una serie de aves que quiero protegerlas, voy a poner una serie de nidos, de cosas, pues se podría estudiar. Yo, si te sirve de referencia, realmente en mi municipio, un municipio enclavado en un área rural, la biodiversidad estaba más que asegurada. Entonces, nosotros los criterios que tenemos con respecto a la creación del jardín y el mantenimiento de esa biodiversidad, los respetamos poco. Poco, básicamente, porque no son necesarios, porque fuera del entorno tenemos una biodiversidad lo suficientemente establecida como para intentar meterla dentro de nuestros parques, generando una serie de problemas que no serían así. Sí es cierto que el almencino está dando muy buen resultado a la hora de mantener las aves de invierno. Además, lo estamos demostrando de modo espectacular. En la zona de los baños, casi todas las especies que se plantaron van en relación a la diversidad de las aves. Incluso la charca que has visto fuera del entorno, en una de las fotos, es una antigua alberca y se ha quedado como jardín fluvial, o sea, se ha rebajado la vegetación
para que determinadas especies, como son el caballito del diablo o las libélulas, permanezcan. Entonces ahí sí está viendo, tenemos anfibios y los estamos manteniendo dentro de ese jardín, del jardín concreto de los baños. Luego, el diseño de los otros jardines, pues ten en cuenta que son áreas urbanas, completamente urbanas, y nosotros realmente poner una caja nido, cuando a 50 metros tenemos un barranco donde tenemos una olmeda espectacular y tenemos todas las aves, pues a nosotros realmente no nos resulta de necesidad. Donde se ha podido, como en el caso de los baños, sí se ha hecho. Y además hemos demostrado, y me gusta decirlo porque además con cierto orgullo, que el tema de mantener esos anfibios y esas libélulas dentro de nuestro entorno, de ese jardín, es un elemento de importancia que le suma a todo lo que hay. Bueno, pues yo creo que si no hay ninguna más, bueno, la última por aquí arriba Y David también. y pasamos a la siguiente. En algunos municipios se han sustituido a árboles frutales no comestibles, como son los naranjos, por limoneros u otras especies comestibles, llevando con ello, por ejemplo en la Rueda de Andalucía, llevando con ello una menos generación de desperdicios. Porque se llevan esas frutas, se las llevan los vecinos y por lo tanto no cae al suelo. ¿Se contempla estas cuestiones en el vivero? Sí. ¿Hay mucha diferencia de coste entre un árbol u otro? Yo ahí sí te voy a contestar, porque el tema de los árboles comestibles tiene dos vertientes. Una primera sanitaria y otra segunda también de producción. Los temas, los frutales, los árboles que generan, llevan unos requisitos, tanto en tratamientos como en mantenimientos muy elevados. Y a lo mejor los 2 primeros años el limonero te va estupendo y te da unos limones fantásticos. Al tercer año, no tratarlo a lo mejor por la tristeza del cítrico, el tercer año el limonero se te va y al cuarto, como no has entresacado y no has podado de una manera adecuada, porque no tienes, el limonero te encuentras con un problema. Entonces el tema de frutales en ciudades es una cosa muy complicada. Y luego también, pues como ocurre en pequeñas ciudades, no, pero en grandes ciudades como Sevilla, por ejemplo, la naranja amarga ya no se puede consumir porque está contaminada. Entonces son temas también más delicados. Y si hablas también en zonas rurales, pues muchas veces todos esos factores los tienes al lado de casa, ¿no? Por lo que, hombre, y además un jardín siempre es una área recreativa donde el disfrute y el recreo sea más. Pero bueno, también puede ser interesante. Pero tiene esos dos grandes problemas, lo que yo creo, ¿eh? Como matiz, evidentemente lo que ha dicho Rafael es magnífico, porque es verdad que en el municipio de La Mala se planteó y las causas sanitarias fueron las primeras para desestimarlas. Pero como matiz a eso, sabes que hay una alternativa que son los huertos urbanos, donde a los vecinos se les está dando prácticamente cumplimiento para esa necesidad, casi con más seguridad y con mayores beneficios que si lo plantásemos a nivel municipal. Vale, pues acabamos con una pregunta que tiene David allá arriba y pasamos a la siguiente mesa. Sí, mira, era respecto a la pregunta que ha hecho el muchacho, bueno, el caballero, respecto a bueno, si se tiene en cuenta otros seres vivos. Mira, a la hora de diseñar los setos que se pusieron, esos setos, muchos de ellos tienen un efecto reservorio, donde hay parasitoides, depredadores. Por ejemplo, el Theocrium fruticans que estaba en la paleta, ahí se ha visto que hay crisopas, hay adalias, hay sírfidos, es decir, que control de alguna manera bio, pues hay actos de presencia. Te quiero decir, cuando hay una presencia de áfidos, ¿no?, de misus, de tal, pues lo que es la crisopa hace actos de presencia. Entonces, a la hora de diseñar esos setos, además de tener el efecto paisajístico y tal, y de bien ver, pues tiene un efecto reservorio. Ya está. Bien, pues yo creo que agradecemos a nuestros dos ponentes que nos hayan acompañado esta mañana e invito a los siguientes ponentes de la Mesa de Salud y Sanidad Ambiental para que suban.